del argumento biográfico, ¿verdad? Y en la anterior clase habíamos quedado en el momento en que en el libro de los Hechos que Pablo se convierte, ¿verdad? Y como dice en Gálatas 1:16, que ese es nuestro versículo clave, es este, ¿no? Habla de que a Dios le había placido revelar a su Hijo en Pablo, dice, en mí, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida carne ni sangre. Entonces, él, como habíamos visto en los versículos previos, que Pablo, yendo en el camino a Damasco, que al llegar cerca, dice, de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te da cosas contra el aguijón, ¿no? Y bueno, aquí dice que Pablo, esta es como hemos dicho, la parte C de la biografía de Pablo del capítulo 1. Entonces dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso dice, y habíamos quedado en este versículo, ¿no? Que Dios había querido revelar a su Hijo en Pablo, habiendo sido él perseguidor, dice, ¿no? ¿Para qué le predicasen entre los gentiles? Dice, él dice, y no consulté carne ni sangre enseguida. Bueno, una cosa en la que estábamos conversando el miércoles pasado es que la palabra revelar es la palabra apocalipto, ¿no? Quiere decir manifestar, descubrir. Entonces Dios le plació, ¿no? que en Pablo se revelara, se descubriera, se mostrara Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y esta es la clave y este es digamos, el propósito principal de nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? Para que Cristo de una manera más profunda, de una manera más auténtica, cada vez más clara, se revele. Y Pablo también, en este versículo, nos dice que Pablo realmente fue un ejemplo de la gracia de Dios. Pablo fue un ejemplo de la gracia de Dios, porque imagínense, él era el hombre menos indicado, pero la gracia de Dios viene y da, no por cosas que hubiéramos hecho. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, dice, hablando de Cristo, le dice Pablo en su última carta que escribió, que es la 2 Timoteo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Su llamamiento no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aquí en el libro de Gálatas dice que desde antes, ¿no? Desde antes del vientre de su madre ya había un propósito. Dice la gracia, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sin la gracia de Dios, Pablo no hubiera sido llamado, porque él era el perseguidor. Y en la primera carta a Timoteo, miren, dice, él cuenta esta parte que estamos viendo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, en incredulidad y por ignorancia, había perseguido a la iglesia, aunque, como dice en otros lugares de sus cartas, que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios siempre es más abundante que nuestros pecados. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no?
no a los que se merecen la salvación, sino a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él aquí está dando una verdadera muestra de lo que es la gracia de Dios. Y dice, pero por esto, dice, fui recibido misericordia, para que Jesucristo, dice, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como les he dicho anteriormente, este gran ejemplo de la gracia de Dios, que Pablo fue recibido misericordia, siendo lo que él era, en la condición, recuerda que en qué condición estaba Pablo. Él estaba yendo a Damasco a perseguir a los cristianos para llevarlos presos. En esa situación, ahora, como hemos visto, él estaba haciéndolo por incredulidad, en ignorancia y queriendo servir a Dios, ¿verdad? Él tenía ese deseo, que ese deseo es lo que nos llama a nosotros, ¿verdad? Entonces, dice aquí que él fue recibido en misericordia, y como les digo, quizás es uno de los argumentos más importantes de la carta a los Gálatas, ¿no? El argumento de su propia experiencia personal, este argumento que le llamamos biográfico. Y luego dice que él no consultó, después de que él fue salvado, dice, no consultó con carne ni sangre, ¿no? Dice, en el versículo, perdona. Ok, aquí estamos. Ok, después de que cerca de Damasco fue derrumbado, después entró en Damasco, ya en el versículo 17 del capítulo 9, él estaba ciego, estaba ayunando, y dice que Ananías fue entonces Ananías, que fue también guiado por Dios, recibió una voz de Dios que vaya a orar por Pablo. Dice entonces que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, estaba en ayuno, ¿verdad? Recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Inmediatamente su mensaje cambió, y ahora estaba predicando que Cristo era el Hijo de Dios. Por eso hemos visto en Gálatas 1:17 que él dice que no había subido a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿no? Su ministerio inicial de predicación fue sin consultar a nadie. Inmediatamente después de que él se convirtió, y me imagino que Dios le mostró en las Escrituras esta verdad de que Jesús era el Cristo, y esto era lo que él empezó a predicar, ¿no? Dice aquí en las sinagogas. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, dice, ¿no? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, dice, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? En las Escrituras. Entonces vemos el versículo 17, que esto es lo que hizo, ¿verdad? Y de Damasco, dice, no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, recuerden que él
él había ido, este es Jerusalén, ¿verdad? Él había ido a este lugar llamado Damasco. Dice que, y aquí en Damasco fue, o sea, en este camino fue que se convirtió, ¿no?, en este lugar llamado Damasco. Y después empezó a predicar y empezó a tener una persecución. Y dice, no regresó a Jerusalén, sino fue a Arabia, ¿no? Este es el desierto de Arabia. Y aquí no sabemos a qué ciudad o en qué lugar estuvo. Dice que fue a Arabia, ¿no? Y volví de nuevo a Damasco, ¿no? Por eso aquí está la flecha de ida y de vuelta otra vez a Damasco. Esto es lo que nos dice el libro de los Hechos. Ok, entonces, parece que, hermanos, aquí en este fue el momento que fue a Arabia. Luego vemos el versículo 23, ¿no? Después dice, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, ¿no? Este versículo nos dice que después de que fue a Arabia, regresó a Damasco y parece que él estuvo predicando en Damasco durante 3 años, no sabemos, ¿no? Pero 3 años después fue a Jerusalén, ¿no?, para ver a Pedro y permaneció con él, dice, 15 días. El pasaje paralelo en el libro de los Hechos, capítulo 9, 23, dice, pasados muchos días, me imagino que es probable que sean esos 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas, dice, llegaron al conocimiento de Saulo, dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, ¿no? Damasco era una ciudad con muros y con puertas de la ciudad. Versículo 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ok? Entonces, de ahí, esto es lo que pasa, ¿verdad? Que como hemos visto en el versículo 18, ¿no? Aquí está, que pasados 3 años después, va a Jerusalén, me imagino que huyendo de la persecución. Entonces, aquí estaba en Damasco, y lo descuelgan y regresa a Jerusalén. Y ahí se va a Pedro, ¿no? A encontrarse con Pedro, con el cual, dice el versículo 18, que permaneció 15 días, ¿no? 2 semanas estuvo con Pedro. Y después dice el versículo 19, ¿perdón? Pero dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El pasaje que está paralelo en el libro de los Hechos, que estamos nosotros, ¿no?, encontrándolo para estar bien claros cómo fue la historia, porque esta primera parte, como saben, es el argumento biográfico, ¿no? Entonces, estamos siguiendo ambos. Dice en el libro, en el versículo 26, el siguiente versículo del libro de Hechos, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No, él estuvo con Pedro, pero primero había llegado y ellos dicen, no creían, le huían los discípulos. Sí, pero recuerden, él estuvo en el apedreamiento de Esteban, ¿no? Y él era el que los sacaba de las casas y los llevaba a la cárcel. Entonces, cuando lo vieron, le tenían miedo. Pero dice el versículo 27, entonces Bernabé, dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, ¿no? Ahí fue Bernabé el que le trajo y lo presentó, ¿no? Ahí me imagino que le presentó especialmente como dice, no vio a ningún otro, sino a Jacobo,
y a Pedro, ¿no? Y ahí estuvo esos 15 días. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. También en Jerusalén, ellos querían matarle, ¿no? Y esto era muy importante, mis queridos hermanos, para Pablo en este momento, porque Pablo no era una figura reconocida. Los apóstoles eran una figura reconocida. Por eso dice en el versículo 20, en esto que os escribo, dice, he aquí delante de Dios que no miento. Él como que recalca, ¿verdad?, que está hablando la verdad. Él deseaba ser creído por ellos, ¿verdad? Porque, miren, si una persona no me cree, ¿cómo va a creer a mi mensaje? ¿No? Esto también es un versículo para aplicarlo de parte de nosotros, los predicadores del Evangelio. Y él se asegura, ¿no? Recalca, hermano, no estoy mintiendo, así ocurrió. Y dice, después de que quisieron perseguir, en el versículo 21, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, el pasaje paralelo, ¿y dónde están las regiones de Siria y de Cilicia? Aquí estaba en Jerusalén, estuvo con esos 15 días y rápidamente lo empezaron a perseguir. Entonces él se regresó en la región de Siria, que ya está en la región de Cilicia, ¿no? Él regresó por aquí y se fue. Y en Cilicia ahí está la ciudad de Tarso, ¿no? Que es su hogar, ¿no? Es la tierra donde él había nacido, ¿no? Él nació en Tarso, una ciudad que era una colonia romana, y las colonias romanas en aquel tiempo, los nacidos en esos lugares tenían automáticamente la ciudadanía romana. Por eso Pablo era ciudadano romano por nacimiento, como usted puede comprobar en el libro de los Hechos. Entonces regresa y se queda allá en Tarso. Dice en el libro de los Hechos, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? Aquí está la ciudad de Cesarea, que está en el camino. Aquí está, vinieron por Cesarea, aquí está la ciudad de Cesarea, vinieron por aquí y no sabemos si por tierra, como dice, lo llevaron a Tarso. Y dice, lo enviaron a Tarso, ¿verdad? Y el versículo 22 del capítulo que estamos viendo, dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino, dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, hermanos, lo que Pablo estaba tratando de hacer, como les digo en todo este capítulo primero, es hacer que los gálatas entendieran su trayectoria, ¿verdad? Y vieran que Dios lo había comisionado. Dios le había dado la comisión apostólica a los gentiles. Los mismos creyentes de Jerusalén, ¿no? Judíos, aunque antes no lo habían conocido de vista, ¿no? Pero como lo vieron ahora cambiado, dice, glorificaban a Dios en él, dice, ¿no? Oían decir que no dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Ellos daban gracias a Dios por esta bendición de que el hombre perseguidor más acérrimo del cristianismo ahora estaba predicando el cristianismo. Miren que eso es una gran bendición. Eso es algo que todos nosotros tenemos, ¿no? Yo sé que usted y yo también. ¿Cuánto nos alegramos cuando una persona que estaba en una vida muy mala, terrible, alejado de Dios,
de repente tiene una experiencia, una conversión genuina, un encuentro con Dios y empieza a cambiar, ¿no? Radicalmente empieza a pensar de otra manera y paulatinamente empieza a cambiar sus costumbres, sus maneras, ¿no? Poco a poco este cambio en algunos es muy fuerte, muy rápido, en otros es paulatino. ¿Amén? Entonces, aquí Pablo estaba mostrando que él tenía autoridad apostólica. Y esa autoridad apostólica, como hemos visto, estuvo refrendada aún por el apóstol Pedro. Y luego por Jacobo, a quien también había visto, ¿verdad? Dos de los más importantes, los principales del grupo de los 12. Entonces, como dice en el versículo 20, para él era importante que le creyeran. Él dice, esto lo digo de verdad, no miento. Porque sabe que el problema, como hemos estado viendo, es que había personas que falsamente llevaban el nombre de Jacobo para obligar a los cristianos a judaizar. Entonces, apenas llegaron, así pasó, ¿no? Apenas llegaron, ¿no? Ahora podemos irnos hasta el capítulo 15. Apenas llegaron, recuerden, estábamos en el capítulo 9, y luego, como dice en el capítulo 2 ya de la carta, que después de 14 años fue Bernabé, ¿no? Regresó él a Jerusalén, ¿no? Ya. Parece ser que ahí en Tarso estuvo como 14 años y ahí tuvo un encuentro tan profundo, ¿no? Y Dios empezó a hacer, bueno, fueron necesarios 14 años para que él se convirtiera en el apóstol Pablo que conocemos hoy. Entonces, ya llegamos al capítulo 15 de los Hechos. Eso está en el capítulo 9. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque después del 9 empieza en el capítulo 13, me parece el primer viaje misionero, y ahí funda recién las iglesias de Galacia y regresa y perdón, lo voy a ver de manera más. Sí, ¿ves? En el capítulo 13, con Bernabé, viajan, ¿no?, a Chipre y llegan y fundan las iglesias de Galacia, en el capítulo 14. Y en el capítulo 15, cuando regresan de su primer viaje misionero, ocurre lo siguiente, ¿no? O sea, él se va a Tarso, ahí se queda. Después de 14 años regresa a la ciudad y a la iglesia de Antioquía, que es aquí, que viene siendo la iglesia madre, la iglesia de donde salía. Entonces de aquí se fue por allá y aquí fue allá, primero a Chipre, ¿no? Y después se fue hacia arriba y funda las iglesias de Galacia, ¿no? En este primer viaje misionero, y regresa, y ya estamos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, regresando, entonces dice, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la enseñanza judaizante, el falso evangelio que Pablo estaba refutando, ¿verdad? No es necesario circuncidarse, no es necesario andar conforme al rito de Moisés. Toda la circuncisión y todo aquello es una figura y sombra de las cosas espirituales de hoy en día. Versículo 2 dice: y como Pablo y Bernabé tuviesen una contienda no pequeña con ellos, se dispuso, dice, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, ¿no? Y ahí
se tiene pues el primer concilio, ¿verdad? Donde van y discuten esta situación, y producto del concilio ellos escriben una carta, ¿no? Todo esto está en el capítulo 15, y llegamos, ¿no? Para no meternos mucho solamente en el libro de los Hechos, sino para entender lo que pasó. Entonces, el versículo 22, donde viene ya la conclusión del concilio, que está en ese capítulo 15, ¿no? Donde dan su testimonio Pedro, Pablo, Bernabé y aún Jacobo habla. Entonces dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, dice, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, ¿no? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir, dice, por conducto de ellos, dice, ¿no? Y aquí está la carta, que también es el tema, ¿no? Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿no? Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿verdad? Que decían que si no se circuncidaban y guardaban la ley, no podrían ser salvos. Entonces decía la carta, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo del concilio, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Ok? Y aquí termina nuestro primer capítulo de Gálatas. Pero ahora quiero aprovechar este tiempo que tenemos para dar un pequeño repaso y también para tocar algunos versículos biográficos, podemos decir, de Pablo, algunas charlas que él tiene, donde no es que está argumentando algo, sino que está conversando con los gálatas, ¿verdad? Tenemos casi 25 minutos, creo que nos va a alcanzar para dar una chequeada a todas las palabras que les dice él directamente a ellos, ¿no? Son exhortaciones, porque todo el resto de la carta son argumentos, son demostraciones en la Biblia y en la práctica del maravilloso evangelio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a ver en este punto, vamos a hacer un repasito, vamos a tener, ¿ok? Le puse Gálatas 1 y 2, argumento biográfico, historia de la revelación del Evangelio del Reino de Pablo, ¿no? Entonces, primero, recuerden, y aquí ya dice el primer viaje misionero, que salió de aquí de Antioquía, es esta línea. Se fueron con Bernabé, llevando a Marcos, y llegaron a Salamina, y de Pafos se fueron a Perge, y ahí estuvieron en Antioquía, ya es la región de Galacia, Antioquía de Pisidia, que es una región de Galacia. De ahí vinieron a Iconio, a Listra, a Derbe, y aquí regresan del viaje misionero y vuelven otra vez a Antioquía, ¿no? Esta es la fundación de la iglesia de Galacia, ¿no? Aquí está la región de Galacia. Bueno, aquí está Antioquía de Siria. Si vamos en el mapa, estaríamos como aquí abajo, ¿verdad? Jerusalén, ¿no? Pero aquí está la ciudad de Antioquía de Pisidia, ¿no? Aquí está Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Aquí está, miren, la ciudad de Tarso, de donde Pablo era originario. Aquí
aquí está Antioquía de Siria. Aquí, si ustedes quieren, para tener una mayor visión geográfica, en la región de Asia, ¿no? cuya capital era Éfeso, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, y aquí está también la ciudad de Colosas, ¿no? A la cual fue escrita la carta a los colosenses. ¿Ok? Entonces toda esta se llama la provincia romana de Asia, y esta es Éfeso, la capital, ¿no? En el segundo viaje misionero ellos pasan por todos estos lugares y quieren ir a Éfeso, pero el Espíritu Santo se los prohíbe a la ida y los lleva a Troas, y ahí entran a Filipos, ¿no? Y a esta parte de Macedonia, que ya es el sur de Europa, ¿no? Y llegan a Corinto. ¿Ok? Más o menos esto es. ¿Ok? Esto ya hemos visto. Esta es la misma cosa. Entonces, quiero ver con ustedes algunos versículos biográficos y exhortaciones, ¿no? de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 3, 1 al 5, los Gálatas habían escuchado el Evangelio donde el Cristo crucificado había sido presentado claramente. Habían recibido el Espíritu Santo y habían recibido señales y maravillas del Espíritu. Incluso habían soportado inicialmente persecución por causa del Evangelio, pero la enseñanza legalista los había fascinado, impidiéndoles obedecer la verdad y estar acabando por la carne. Esto les dice, miren lo que les dice, Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿no? Estaba enojado Pablo. Esa palabra es una palabra fuerte. ¿Quién nos fascinó? ¿No? Es una palabra que se usa. ¿Quién nos encantó, embrujó? Sino para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, dice Pablo, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y luego les pregunta, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe? Recuerden que el Espíritu Santo había hecho maravillas y ellos habían sido salvados, ¿no? Y luego les dice, miren, tan necios sois. Yo no he visto otra carta donde él habla tan fuertemente, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, para él, si ellos se volvían al falso evangelio, que no era el evangelio de salvación, sino que era el evangelio, el falso evangelio legalista, ellos estaban como habiendo trabajado en vano. El versículo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dicen, queridos hermanos? Cuando Dios obra poderes, milagros que han pasado en nuestras vidas y que pues normalmente pasan, ¿es porque cumplimos legalmente la ley o porque tenemos fe? Pues aquí, como les digo, Pablo es un experto en las preguntas retóricas, ¿no? Y la respuesta, pues, está bien clara, ¿verdad? Es por el oír con fe, ¿ok? Luego, otro segmento biográfico y exhortaciones está en el capítulo 4. Del versículo 8, ¿no? Nos indica que los Gálatas eran mayormente gentiles, ahorita lo vamos a ver. Ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años, ¿no? Eran mayormente gentiles, pero los judaizantes les habían traído la ley, pues, ¿no? Les guardar las fiestas, lo mismo que les dice a los colosenses, ¿verdad? Que ninguno los juzgue por guardar días de fiesta, ni por comer cualquier cosa, ¿no? El versículo 11 dice, aquí vamos a leer, versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente que era una iglesia mayormente
gentil, ¿no? Aunque sí había judíos, claro, porque si ustedes recuerdan, él llegó a las sinagogas. En las sinagogas fue el inicio de su predicación. Pero la mayoría de los que se convirtieron, había algunos judíos, pero también algunos gentiles. Dice el versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué pobres rudimentos? Los rudimentos del antiguo pacto. Guardáis los días, dice, los meses, los tiempos y los años. Y vuelve a decir, como en el capítulo 3, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y luego dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, ¿no? Es probable que se esté refiriendo a alguna enfermedad o a lo que él había recibido cuando fue apedreado. Versículo 14, y no me despreciasteis, dice, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿no? Esto no está especificado bien en el libro de los Hechos. En realidad el libro de los Hechos dice que va y pasa esto, pero no cuenta de su enfermedad, ¿no? Aquí, en esta carta, es donde nos enteramos que él padecía pues algunas enfermedades, ¿no? Algunos dicen que también es probable que el aguijón en la carne fuera alguna enfermedad, pero eso no tiene o sea, es una suposición. Bien, el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Dice, porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darnos. ¿Qué actitud más buena tuvieron con Pablo? ¿Qué actitud más linda es cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo y viene con tanta hambre de entender y de recibir la palabra del Señor? Y ellos, hermanos, inicialmente, ¿cómo lo quisieron a Pablo? Y dice que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Él fue recibido de esta manera, pero los judaizantes estaban, como les dije, socavando, ¿no?, la imagen de Pablo, ¿no? Estaban tratando de desprestigiarlo. Por eso él empieza con este argumento biográfico, contando su experiencia y contando después en el capítulo 2 cómo sucedió con Pedro y con ellos. ¿Ok? El versículo 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y luego dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por él. Había como una, con la llegada de los que predicaban el otro evangelio, había como una competencia, ya estaba haciéndose así como una competencia. Aunque ellos no los habían llevado a Cristo, ellos no los habían hecho convertir, pero pues Pablo ya regresó de su viaje misionero y se quedó en Antioquía, porque ahí era su lugar de predicación. Es posible que los ancianos que habían establecido en cada ciudad también no funcionaron tan bien, ¿no? Y bueno, dice el versículo 18, bueno es mostrar ser lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Él está diciendo, yo he venido, ustedes me han recibido como un ángel, pero los otros están queriendo apartarnos, y él les dice que es bueno mostrar el celo porque los otros mostraban un celo, pero yo, dice, en lo bueno, ¿no? Y no solamente cuando estoy presente. Y
luego les dice, hijitos míos, con ese amor que tenía para ellos, les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estaba bien angustiado por la condición en que ellos se estaban encontrando a causa de la mala enseñanza del falso evangelio, y él dice que estaba temiendo haber trabajado incluso en vano. Pero ¿cuál es el fin? ¿Y qué es lo bueno de la gracia? Que Cristo sea formado en nosotros. La ley a nadie transformó. Dice en el libro de Hebreos que nada transformó la ley. Pero la gracia, si nosotros definimos andar en la gracia de Dios y construimos nuestra vida en la gracia de Dios, como les digo, cosa que es bastante, tenemos que esforzarnos, tenemos que entender, tenemos que ser cuidadosos en nuestro entendimiento, no ser toscos en el entendimiento, sino exactos, porque todas las cosas están hechas por ley, ¿no? Todo lo que uno hace, todo lo que otra persona le dice a uno, es porque lo merece o no lo merece. No sé, el merecimiento parece ser una cosa muy importante para nosotros en este tiempo. Y ese merecimiento es una cuestión de la ley, ¿verdad? La ley dice que el que hace lo bueno debe ser premiado, el que hace lo malo debe ser castigado. ¿Y la gracia qué? La gracia nos da la salvación de una manera gratuita, la salvación de una manera sin que nosotros hayamos tenido primero que cambiar. En realidad, como digo al comienzo, la gracia viene para que nosotros podamos cambiar y Cristo sea formado en nosotros. Versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, dice, ¿no habéis oído la ley? ¿No? Entonces, y luego ya empieza a explicar lo de la ley. Simplemente estoy dando un repasito, algunas confrontaciones muy personales que hace Pablo. Luego viene versículos 12 al 15. Bueno, esta es una explicación que escribí, ¿no? De la enfermedad con la cual él lo había recibido, ¿verdad? El versículo 17 y 18, ellos los judaizantes mostraron interés por los gálatas, pero con mala motivación. Ok, otro pasaje que también de exhortación personal, está en el capítulo 5. Después lo vamos a ver más exactamente, versículo 7 al 12. ¿No? Inicialmente eran buenos cristianos, pero la enseñanza errónea había cundido en los gálatas y estaba Pablo tan molesto que invoca juicio contra los maestros que estaban enseñando contra la verdad. Y parece que su acción era sumamente grave. También se infiere que Pablo mismo estaba siendo perseguido por hablar la verdad. Miren lo que dice en el capítulo 5. Vosotros corríais bien, les dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión que están viniendo a hacer no procede de Dios. Y dice un poco de levadura, leuda toda la masa, ¿no? La levadura es la doctrina, ¿no? Jesús habló de la levadura de los fariseos, de la doctrina de los fariseos. Pero un poco de levadura, mis queridos hermanos, quiero decirles que el evangelio legalista es muy atractivo. Una de las cosas que trae el evangelio legalista es que fomenta el orgullo, porque en el evangelio legalista yo valgo por lo que hago,
Son mis logros los que me hacen valer, lo que me dan un lugar en la iglesia, un lugar en cualquier lugar. O sea, si yo hago, entonces valgo. Pero el Evangelio de la Gracia, a mí no me interesa tanto cuánto has hecho. A mí me parece que todos los hombres, buenos y malos, son importantes. No por lo que hacen, sino por lo que vale una vida. Bien, y dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, dice, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Él, hermanos, está bien enojado con ellos. Y yo, hermanos, dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿no? Si él predicaba la circuncisión, o sea, es probable que estos legalistas hayan dicho que Pablo predicaba la circuncisión también. O sea, estaban como queriendo mostrar que Pablo también estaba en eso. Y dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo estuviera predicando la circuncisión, todos estos judaizantes no me estuvieran persiguiendo. En tal caso se hubiera quitado el tropiezo de la cruz. Y luego dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo estaba realmente enojado. Realmente estaba viendo que esa labor, ¿no?, del falso evangelio les estaba trayendo muerte a los gálatas. ¿Ok? Y el último pasaje, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan para que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿verdad? Era muy fuerte la presión del judaica y la presión también de los cristianos judaizantes, ¿verdad? Los cristianos que no estaban aceptando que los gentiles podían ser salvos solamente por fe. Y también de los mismos judíos, ¿no? Que bueno, siempre fueron muy fuertes, ¿no? Pablo mismo es un ejemplo de esta persecución, ¿no? Pablo mismo está ejemplificando claramente lo que hacían estos maestros, estos judaizantes. Entonces, por eso dice que ellos habían personas, cristianos, que ya estaban cansados de que los judíos, ¿no?, les trajeran persecución. Dice, y ellos decían, no es lo mismo la ley que la gracia, porque al final vamos a hacer lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, como ellos pensaban que era lo mismo, entonces circuncídense nomás de una vez, si al final todos vamos a querer guardar la ley, todos vamos a seguir al Señor. Pero en esta carta, hermanos, vemos que el camino de la ley y el camino de la gracia son caminos diferentes. Y es necesario que veamos la diferencia. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Eso está demostrado. El Antiguo Testamento es una demostración que aún los que tienen la ley no guardan la ley, nunca pudieron guardar la ley. El pueblo de Israel terminó en fracaso. ¿Por qué? Porque todo lo querían hacer por obras. Los únicos victoriosos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento son los que vivieron su vida con Dios por fe. Aquellos que se apoyaron en la fe y aquellos que le creyeron a Dios y que dejaron de poner su atención en sí mismos y sí en la verdad y en la palabra de Dios, ellos fueron los únicos héroes, ¿no? Se les llaman los héroes de la fe, por ejemplo el capítulo 11 de Hebreos. Ok, entonces, pero ellos quieren que se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Amén. Y luego Pablo dice en el versículo 17,
De aquí en adelante dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Termina diciendo, bueno, yo he sufrido por esta verdad. En mi cuerpo están las marcas, ¿no?, de los latigazos, de las cosas que habían hecho en la persecución contra el mismo Pablo. Cuando estuvo en Listra fue apedreado, etc. En su cuerpo tenía las marcas. ¿Qué decían estas marcas? Decían que Pablo estaba dispuesto a dar su vida para la verdad del Evangelio. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, el próximo día, miércoles, empezamos el segundo capítulo. Un abrazo para todos ustedes.